Caso número 1. Fecha: año de 1982. Testigo: Glenda Rojas Gamonet. Lugar: Avenida Canevaro, Distrito de Lince, Lima, Perú. Bueno, pues esto sucedió cuando yo actualmente tengo 44 años. Y ¿Ya? esto sucedió cuando yo tenía 7 años aproximadamente. 7 años, ok. Nosotros, yo me puedo acordar que era época de vacaciones. ¿Ya? No sé si era verano o julio, pero era época de vacaciones. Mi mamá nos llevó a mí y a mi hermana a la casa de mi tía, hijos contemporáneos a nosotros, para que pasáramos el día. Ok. Nosotros estábamos ubicados en la casa de mi tía, pasando el día a la altura de Toyota de la Avenida Canadá. Ok. Fuimos ahí hasta el atardecer, casi 4:30, 5 de la tarde, hora en que mi mamá ya comenzamos a regresar a la casa, pero mi mamá nos hace caminar desde la altura de Toyota hasta la altura, diríamos nosotros, aproximadamente en la cuadra 11, 10 aproximadamente de Canevaro. Estás caminando por la cuadra 11 Canevaro. ¿Y qué pasó, Glenda? Sí, mi mamá nos había llevado caminando como para terminar la tarde, que las niñas están cansadas y duerman probablemente. Entonces nosotros veníamos caminando para que se ubiquen los oyentes hacia el lado izquierdo, para ese lado no, caminando de casa los bomberos. ¿Ya? Cuando ya estábamos llegando para doblar la cuadra donde vivíamos, nosotros vivíamos en la calle Túpac Amaru. A Túpac Amaru, ¿no? Ya. Túpac Amaru, pero creo que ya cambió de nombre, pero era la calle Túpac Amaru. ¿Ya? En esa calle nosotros vivíamos en un departamento en un segundo piso. Estábamos ya a solamente media cuadra de doblar la esquina para entrar a la calle donde nosotros vivíamos. ¿Ya? Y media cuadra antes, de pronto en la avenida Canevaro, que Sí. circulan los carros, Ajá. normalmente circulaban buses también, ¿Ya? de pronto se apaga todo sonido, completamente se hace un sonido completamente sordo, una cosa, pero como si me hubieran puesto en una caja hermética. ¿Ya? Sonido absoluto, ni vibración alguna, no había nada. ¿Ya? Cuando nos damos cuenta, yo me veo en un desierto, ¿Ya? en un desierto inmenso, Ajá. con un paraje completamente desértico, ¿Ya? un cielo que era como un concha de nácar. No sé si las personas se pueden ubicar el concha de nácar, así medio Claro. lado, Extraño. medio violáceo, y hacia el fondo, donde se supone que tendrían que estar las torres de la residencial San Felipe, Sí. se veía una cúpula inmensamente grande. Era de repente más grande que el Estadio Nacional, pero era como Wow. una cúpula inmensa Sí. de un metal muy pulido, un metal plateado extremadamente pulido, como unas puntas. Y a lo lejos se veían Sí. como unas edificaciones muy largas, unas edificaciones larguísimas, Como unos rascacielos, Glenda. como unos rascacielos. Ya, pero del mismo material que esta cúpula. Probablemente podría ser del mismo material o podría ser de vidrio. La cosa es que yo vi como que resplandecía, pero era algo casi como metálico. Bien. A lo lejos se veía esos rascacielos, a lo lejos, Ya. pero un poco más cerca estaba esta cúpula, Ya. que era gigantesca, era una cúpula inmensa, y me llamó mucho la atención porque estaba súper pulida, era un metal sumamente pulido. Ok. Entonces me vi en ese paraje y que era todo desierto, con ese panorama, Sí. el cielo que era completamente extraño, y yo estaba agarrada con mi mamá de Ya. una y de la otra tenía mi hermana. Pronto yo como me doy cuenta que mi mamá está viendo lo mismo, porque yo volteo y la miro a mi mamá y le digo: mamá, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Ya? Y mira y me dice: no sé. Sí. En ese momento otra vez comenzó a sonar los buses, comenzó a sonar los carros, y ya estábamos otra vez en Canevaro. ¿Cuánto tiempo habrás estado en ese otro lugar? Habrán sido pues unos 4 o 5 segundos. Pero que para la experiencia son 4 o 5 largos segundos, Glenda. Es un tiempo en el que también seguramente te dio cuenta tu hermana, las tres, que no, se quedaron calladas, estaban asustadas, estaban en shock, estaban, no sé, cariacontesivas. Sí. Dañada, Ya. aparecer en un lugar de, o sea,
ni siquiera haber dado un paso hacia atrás ni adelante. Entonces simplemente aparecimos en ese lugar. Lo que nos indicó que estaba pasando algo raro fue el silencio hermético que había. Al iniciar la experiencia y al terminar la experiencia, digamos, ¿no? O sea, durante esos segundos que hemos estado en ese lugar, el silencio era pero hermético, era una cosa pero espantosamente hermética. Claro, era un silencio, ¿cómo decir? Para emplear una metáfora, un silencio aplastante. Exactamente. Caso número 2. Fecha: noviembre de 1989. Testigo: Teresa Santillana. Lugar: Arenales, Distrito del Lince, Lima, Perú. En noviembre de 1989, una joven estudiante caminaba apresurada para ir a su centro de estudios por una intersección de la avenida Arequipa en el distrito de Lince, Lima, Perú. Y justamente nos comunicamos hasta Estados Unidos. Ella es Teresa Santillán. Bueno, yo por casualidad vi tu post, Dimensiones en Lince, entonces Claro, eso fue lo que me llamó la atención. Y yo eso no le contaba a nadie. Claro. Y cuando empecé a ver que eran los edificios altos, así fue. Y cuéntanos, ¿cómo fue que empezó todo? Creo que empezó, me contabas tú, en 1989. Exacto, yo estaba con una amiga y mi amiga me dice, vámonos a comer algo, unos anticuchos de pescado, me dice, al Dorado, al restaurante. Un edificio muy alto en la avenida Arequipa, ¿no? Ajá. Ese edificio estaba en la avenida Arequipa antes de llegar a la Javier Prado, antes de llegar al bypass. Como yéndose a Miraflores. Ah, Miraflores. Entonces de eso dije, ya me voy de una vez. Entonces yo dije, voy a cortar camino. ¿A dónde te estabas dirigiendo? Me iba a Arenales a tomar el micro. Ok. ¿Y qué pasó? Y en eso que doblo a esa cuadra, ¿Ya? hay un silencio impresionante. La pista no era de asfalto, sino era como de un color arena. Y en eso que yo alzo la mirada, veo un edificio. Eran varios, pero vi uno más hasta arriba que terminaba como en un triángulo. Era como de metal, como espejos o de metal porque brillaba. El cielo estaba medio blanco, no era gris. No había personas, no había animales, no había ruido. Entonces una pregunta que puede ser medio absurda. ¿Parecía la Tierra? Quizás podría haber sido la Tierra, pero no era esta época definitivamente. A mí me parecía que era algo del futuro. Yo la verdad que yo me asusté mucho y lo único que hice fue mirar hacia abajo y tratar de regresar por donde entré para poder salir, pero ni idea. Yo seguí caminando hasta que empecé a escuchar el ruido del tráfico. Por ahí debe ser y ahí fue que salí. ¿Le contaste a tu familia lo que había pasado? No se lo conté a nadie. ¿Por qué? ¿Quién me va a creer? Todo el mundo se iba a burlar de mí. Claro, contar que uno está en un sitio, que es Lince, que es un sitio poblado, 2:30 de la tarde, prácticamente Arequipa con Javier Prado, y que pase eso de que te transportas a otra dimensión. Sí. ¿Quién te va a creer? Tiene razón, ¿no? Y es la verdad porque, mira, estamos hablando 30 años atrás. Casi la mayoría de tus oyentes con las justas llegará a 35 o 40, no más. Claro. Tu relato se complementa al 100% con todos los testimonios y todos coinciden en lo mismo, o sea, el mismo paisaje, los mismos edificios. ¿Qué te dice tu intuición? ¿A dónde te fuiste? A mí me da la impresión que era otra dimensión o es el futuro. Algo que no te dije era que cuando vi estas pistas que no eran de asfalto, sino eran de arena, parecía que la arena de la playa de la Costa Verde hubiera corrido hasta ahí y quedara todo en arena. Y significa que tú has hecho un viaje en el tiempo, has cruzado un portal. Ahora que has contado esta experiencia... Y ese era mi miedo, claro. Pero a mí lo que me animó fue el ver que no era la única. Claro. Y espero que si alguien más lo ha pasado, que te aseguro que hay muchas más personas, te agradezco. Para mí es un alivio muy grande el poder contar esta experiencia. Caso número 3. Fecha: año de 2009. Testigo: Miriam Lacroix. Lugar: Avenida José Leal, Lima, Perú. Y Miriam, cuénteme, ¿cómo empezó todo? Sí, doctor. Quería comentarle sobre un caso que a mí me sucedió en el año 2009. Soy de profesión abogada y realizaba unas prácticas
preprofesionales en la Procuraduría de Tráfico Ilícito de Drogas, que se encuentra en sí en el cruce del Jirón Sinchi Roca y la avenida César Vallejo, el INSE. Entonces, todos estos hechos se dieron un día normal, como todos, en los que yo me disponía a tomar mi hora de refrigerio, de almuerzo, y me dirigí, como muchas personas que laboran en esa zona, creo, a la zona del mercado de Rizo, que queda prácticamente a unos 3 bloques más o menos de la institución donde yo practicaba. Entonces, simplemente, justamente ese día no fui a almorzar con mi otra compañera de prácticas, fui sola. Y fue en ese momento en que ya me dirigía a dar la vuelta de paseo que daba todos los días, porque yo almuerzo rápido. Entonces, siempre hacía como que un recorrido largo, salía del mercado, iba hasta la avenida José Leal, luego volteaba en la primera esquina y me dirigía hasta encontrar la avenida Julio César Tello. Claro. Luego caminaba hasta Sinchi Roca y ya ahí encontraba la Procuraduría, ¿no? El edificio, que es uno alto de varios pisos. Y fue este día en que yo doy la vuelta, salgo del mercado Rizo, voy hacia José Leal, y es prácticamente caminando medio bloque, media calle, en que empiezo a ver unas casas diferentes. Eran como que unas casas, es como que la calle cambió, se volvió una calle muy, muy residencial, muy limpia. Estamos hablando que esa era prácticamente 12:45, ya iba a ser la 1 de la tarde, ¿no? Y como que el sol, que en ese tiempo era verano, pasó a ser como una especie de un sol como de sunset. Sí, como de atardecer. Como de atardecer. Yeah. Incluso yo empecé a mirar las calles, las casas, que para este entonces ya no eran las calles típicas del INSE. Si bien yo no conozco mucho el distrito, solamente siempre, o sea, como que frecuenté el distrito durante este corto periodo de mis prácticas, claro, pero conocía ya las típicas casas, ¿no? Un poquito antiguas, un poquito descuidadas en ciertos aspectos. Y en este momento no, las casas empezaron a ser como de una línea de los años 70, se podría decir, pero súper nuevas. Era como que eran nuevas, eran casas hechas nuevas. Era como que eran las casas de repente de un lince más antiguo, pero eran casas bonitas, eran de 2 plantas, las ventanas esas de fierro antiguas, pero era como que era nuevo, todo nuevo. Incluso habían cortinas, me fijaba en las puertas, estaban muy limpias, pero no había ningún tipo de autos ni personas. Eran solamente casas y las veredas. Era un silencio absoluto, creo que no se escuchaban ni aves, nada, era un sonido absoluto, un vacío absoluto. Incluso en ese momento en que yo empiezo a sorprenderme, como que diciendo, ¿en qué calle estoy? Porque esto ha cambiado demasiado. En un momento sentí temor, porque dije, de repente acá pasa cualquier carro ahorita y me pueden robar. Yo estaba con mi celular, mi billetera. Entonces dije, ahorita pasa cualquier, no sé, auto de algunos ladrones, me roban y nadie ha visto nada, porque no se veía un alma. En sí eran como que una Lima del año 65, 70, ¿no? Unas casas antiguas, sin nadie, completamente cerradas, todas las ventanas con las cortinas ahí cerradas, no se veía nada, pero totalmente limpio. La vereda también era una vereda sin ningún tipo de grietas, pistas también, nada. Pero ahora que lo pienso, era como una especie de esos escenarios que se construyen para ciertas series. Era como un set de filmación, no sé, como los estudios Universal, algo así, ¿no? Son como maquetas, que son como maquetas. Sí. En este aspecto sí lo noto, era como que fuera una película, ¿no? Y yo me sorprendía, porque yo decía, ¿cómo cambian las calles del INSE de bloque a bloque? Decía, o sea, yo decía, ¿en qué calle estoy? Pero está todo muy bonito, tan bien lo cuidan, me decía para mí misma, ¿no? Y a la vez con ese temor de que por acá me pasa algo y nadie vio. Entonces yo dije, bueno, ya, estoy caminando por esta calle, me voy a perder.
mejor voy a de nuevo voltear para ir al bloque donde está el mercado y voy a regresar de nuevo al mercado, dije, para poder ubicarme y encontrar supuestamente la avenida Julio César Tello, caminar hasta llegar a Sinchirroca, donde está prácticamente la esquina de la Procuraduría. Me dispuse simplemente a bordear en bloque y no llegaba ni siquiera al mercado ya. O sea, dando la vuelta ya no lo encontraba el mercado. Me sentí como que extrañada, pero a la vez era como que una nostalgia infinita me abordaba. Era como que en ese rato sentía un vacío, sentía una nostalgia, como que muchas ideas venían a mi mente, pero no atinaba en ese momento, doctor, teniendo mi celular en la mano, no atinaba a llamar a nadie. Ya. Era como que en ese rato solamente confiaba en que bordeando el bloque iba a poder encontrar de nuevo el mercado Rizo y poder ubicarme nuevamente. Claro. Entonces simplemente atiné supuestamente yo a bordear, ¿no? Porque yo supuestamente me encontraba en el bloque, creo que es Pumacahua. Ya. En la calle Pumacahua, creo. Ya. Ahorita estoy mirando el mapa. Ajá. Que sería la que llega y da a Julio César Tello, ¿no? Entonces yo daba la vuelta por Pumacahua. Supuestamente yo bordeaba de nuevo César Tello para llegar de nuevo al mercado Rizo y poder ubicarme. Ajá. Pero daba vuelta en círculo todo supuestamente la manzana, y no encontraba el mercado Rizo y solamente encontraba esas casas con el sol, que ni siquiera ya era un sol como de tarde temprana, sino ya era como un sunset, ¿no? Claro. Era otro escenario, ¿no? Incluso yo dije, pero ¿cómo es esto? Y cuando sigo dando la vuelta así en un círculo prácticamente, ajá, a lo lejos veo unos edificios gigantescos, negros, como que con vidrios negros, otros metálicos, otros con bordes metálicos y a la vez ventanas oscuras. Uh-huh. Entonces yo no lo reconocí y dije, ¿qué? O sea, desde aquí puedo ver de repente alguna nueva parte del centro financiero de San Isidro que han construido, no sé. Claro. Me extrañé y dije, pero tan cerca está. Era como que, doctor, yo caminaba, sí, o sea, si yo me disponía a ir en esa dirección de esos edificios, era como que yo caminaba, no sé, 5 cuadras más y ya estaba en esos edificios. No, eran como unos edificios muy modernos que solamente podría compararlos con los de, por ejemplo, en Qatar o en Dubái, esos edificios pero gigantes. No sé si ha visto los edificios de la parte de la costa de Doha en Qatar, son así, son como que tienen ciertas figuras muy estrambóticas, ¿no? Por así decirlo. Claro. Se veían como unos edificios así futuristas. Sorprendí porque dije, wow, nunca he ido, teniéndolo tan cerca, dije, nunca he ido a esta zona. De repente en unos próximos días dije, voy a buscar esta zona porque para dar una vuelta, ¿no? Sí, eran metálicos, no eran unos edificios de puro vidrio, no, siempre había algo de una estructura metálica. Yeah. Y los vidrios no eran ni azules, ni verdes, ni plateados, no, eran simplemente oscuros, eran como que negros. Era como un centro financiero inmenso. Entonces dije, wow, ya ahorita habré dado unas 4 o 5 vueltas, tengo que buscar y ya encontrar la Procuraduría, porque si no me van a llamar la atención. Claro. Entonces he seguido dando la vuelta según yo para encontrar la avenida Julio César Tello. Y cuando he seguido dando la vuelta en círculo, miren que ni siquiera he dado la vuelta en línea recta como para poder encontrar de nuevo la avenida el Jirón Sinchirroca ni nada. Claro. En una de esas que he seguido dando vuelta en círculo, ya de manera un poquito desesperada, uh-huh, me encuentro en la esquina de Sinchirroca donde ya estaba el edificio de la Procuraduría. Ya. Y ahí es donde, sí, en ese momento aparecen autos, aparecen personas, aparece el ruido de la avenida César Vallejo, que es grande, aparece todo. Yeah. Y bueno, en ese momento mi primera preocupación era, oye, ya entra al edificio para de una vez firma, ¿no?, de que has llegado del refrigerio, ¿no? Claro. Porque nos controlaban bastante a los ciclistas. Entonces yo encuentro el edificio, ya me olvidé de que había visto esas calles, ¿no? Uh-huh. Entro y es donde el administrador, que era el que nos llevaba la asistencia y todo a los practicantes, uh-huh,
me llama, me ve entrar y me llama y me dice, acércate, por favor, me dice. Me acerco y ahí es donde me dice, la hora de almuerzo es solamente 1 hora. Y yo le digo, sí, disculpe, es que me perdí como 20 minutos tratando de encontrar el edificio. Y él me dice, ¿20 minutos? Ya es hora de salir acá, y me dice. ¿Qué hora eran? ¿Qué? Eran ya 5:30, doctor. No, ¿cómo puedes perderte toda una tarde? Y yo, ¿qué? Le digo, no sabía qué decirle y simplemente me hicieron ahí una especie de informe supuestamente por la falta. Uh-huh. Y yo más preocupada por la llamada de atención y luego que tenía que de nuevo ir a la universidad, no me percaté, no he prestado mucha atención a lo que me sucedió. Yeah. Pero ya con el tiempo y enterándome de todo esto, lo que pasa en el INSE, y viendo pues en el mapa que queda muy cerca de la zona donde supuestamente mencionan este tipo de experiencias, uh-huh, es donde reparo y digo, ¿qué pasó en ese tiempo perdido? Caso número 4. Fecha: año de 2013. Testigo: Renzo Guerrero Flores. Lugar: inmediaciones del distrito del Lince, Lima, Perú. ¿Cuál es tu nombre completo? Álvaro Renzo Guerrero Flores. Tú tuviste una experiencia hace unos años atrás. ¿En qué año crees que fue? Más o menos, ¿en qué mes aproximadamente? Más o menos recuerdo, yo calculo que ha sido el año 2013. Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, yo trabajaba en un casino que está frente a la Comal. Cuando salíamos de madrugada, más de las 12, nos daba movilidad. Entonces también salió un chico que era Perser, le dicen, que son los azafata, pero un hombre. Pero él vivía a la entrada de la vía expresa, unos condominios. Ya él vivía por ahí. Entonces lo que hacíamos era, ya habíamos hecho eso varias veces, irnos hasta su casa y de ahí la vía expresa se iba de frente. Algunos subían por Canadá, otros iban por México. Yo venía con mi celular, yo venía sentado al lado del chofer. ¿Tú tomaste el taxi de Casino Miraflores o de dónde? Desde Casino Miraflores. Ahí tomaste un taxi. Ahí tomé el taxi. ¿Qué hora sería cuando lo tomaste? 1:15, 1:10. 1:15. Por ahí, porque yo salía a la 1, entonces hasta que lo esperé el chico que se habrá demorado en cambiarse y todo, 1:10, 1:15, no mucho más. Uh-huh. Entonces, vi que venía el puente de Jaime Prado. Veía con mi celular. Pero ¿qué pasa? Yo siempre que pasaba el puente de Jaime Prado guardaba mi celular, lo puse debajo de mi pierna, sentía que el carro avanzaba, me quedé esperando, ¿no? El puente, ¿a qué hora pasa? Y era como en los dibujos, el mismo paisaje, y pasábamos, el mismo paisaje, y la luz era como de los postes antiguos, media naranja, media naranja, anaranjada, un amarillo así, amarillenta, anaranjada. Sí, así era la luz. Sí, así era la luz. Entonces lo vi al taxista, que el taxista miraba. Estaba como un poco extrañado. Miraba también. Y era lo mismo. Pero yo sentía que el carro se movía. Y yo empecé a escuchar mi nombre. Me hablaran... ¿A tu mente? Mi mente. Entonces... ¿Una voz femenina o masculina? Masculina. Me acuerdo muy bien que fue como si nos tomaran una foto con un flash. Renzo. Hasta que como que lo gritaron y tomaron una foto. Renzo. Sí. Y como flash. Sí. Un flatazo se iluminó. Y pasamos de nuevo por el puente Jaime Prado. O sea, retrocedieron. Sí. Para Canadá. Puente Canadá. Ajá. Entonces el padre, ¿y lo que pasó? No sé, me decía. ¿Qué pasó? No sé, me decía. Subió. ¿Estaba un poco asustado? Sí, estaba asustado. Estaba igual que yo. Ya. Y se paró. ¿Qué pasó? Me dijo. No, pues no sé. Avanza, le digo, ¿por qué no avanza? Ya. No sé, me dice. O sea, él estaba nervioso también. Nervioso. Yo estaba convencido de que me querían asaltar. Entonces, ¿sabes qué? Toma 10, me bajo. Me voy a tomar mi carro. Entonces, venía un tico, entonces le hago la señal. ¿El tico venía de Canadá? Venía Canadá, claro, venía como de aviación, en Canadá. De aviación. Entonces, porque yo me iba para Canevaro y claro. Paro, ¿no? Y el pata para y me subo. Entonces me subo, me siento, entonces saco mi celular del bolsillo, lo prendo para ver. Nada, no prendía. No prendía tu celular. Le digo, amigo, ¿puedes decir la hora? Y de la camisa saca un Nokia. Saca 4:14. Pero claro, no sé qué tiempo demore desde toda la vía expresa. De ninguna manera 2 horas. ¿Cuánto tiempo te faltaría? 1:30. ¿Qué ha pasado? No sé. Llegué a mi casa todo, tuve un problema ahí con... Hubo una fuerte discusión familiar. Sí, fuerte discusión. Al día siguiente no fui a trabajar por ese problema. Fui a dejar a mi pareja donde
mamá. Desde el RIMAC a tu casa del Lince. Y dije, voy a caminar un rato. La Garcilaso de la Vega, doblé a la derecha como por el Parque de los Bomberos, bajé una cevichería que está ahí en la esquina. Eran uno de esos días de invierno, no sé si he levantado la cabeza o he mirado así, o haber visto que estaba rodeado como en un desierto, ¿no? ¿Alrededor había casas? No, al fondo se vivían como edificios bien altos, obvio, pero como de metal, y no había sonido. Y como que quise voltear así, volteé y era de noche. Y yo dije, puta, ¿qué me está pasando? Dije. Y de verdad que me deprimí bastante. De eso hace 9 años más o menos, ¿no? Me acuerdo, ¿cómo se veía? Me acuerdo claro que era como iglesia. Yo pensé que era iglesia, pero eran edificios como más largos, terminaban siempre en punta. Había uno que era más grande de todos, que era un medio plomo. ¿De qué altura serían esos edificios? 20 pisos, una cosa así, ¿no? ¿Qué pasó después? Eso sería todo más o menos que me pasó. ¿Con el tiempo se lo has contado a alguien? A muchas personas. ¿Tú qué sientes tú? ¿Que dónde estabas? Creo que esa es la realidad. Yo lo he visto. O sea, yo he caminado por ahí. He dado un par de pasos y me he quedado parado. ¿Tú crees que hay una relación entre lo que pasó un día antes? No lo sé. Hay casos creo que en Arenales, en Petito Arce, en Canevaro, pues es como que la zona, me parece. Para terminar, Renzo, ¿tú crees que esta experiencia te cambió en algo la vida? Sí, porque yo antes era muy escéptico de muchas cosas. Caso número 5. Fecha: año de 2015. Testigo: David Galiquio. Lugar: Avenidas Francisco de Sela y Canevaro, Distrito de Lince, Lima, Perú. No tenía explicación, porque si estaba en otro escenario, de un momento a otro se transformó lo que es Canevaro, o mejor dicho, la pista pequeña, ¿no? Y había tiendas, casas. Entonces yo me asusté porque dije, o me estoy volviendo loco, o me está dando Alzheimer, o qué me está pasando. Entonces dije, o he perdido la memoria y no me he dado cuenta, o qué ha pasado. Porque yo he visto otra cosa y ahora veo esto, y lo único que atiné es subirme en el primer carro que pasó. Y dentro del micro me estaba cuestionando muchas cosas, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué he visto? ¿O estoy mal? ¿O me estoy enfermando? ¿Me estoy volviendo loco? La cosa es que yo nunca le conté a nadie, porque si lo iba a contar a alguien, no conté con tu familia, con tu mejor pata. Claro, le conté a mi hermano le conté, y él, bueno, me escuchó, ¿no? Pero después de un año por lo menos, él es el que me manda, creo, si no me equivoco, o yo descubro, o con él, o él me manda, creo, el link de su programa de las puertas dimensionales de Canevaro, Lince. Y eso habrá sido, si a mí esto me pasó en 2015, yo descubro ese programa en el 2017, 18 más o menos. Y recién ahí me sentí aliviado, asombrado, porque no había sido el único que había vivido esa experiencia. Caso número 6. Fecha: año de 2017. Testigo: Guillermo Salas. Lugar: Avenida Canevaro, cuadra 8, Distrito de Lince, en Lima, Perú. ¿Cuál es tu apellido, mi querido amigo? Salas. Guillermo Salas. Muy bien. Cuéntanos, Guillermo, lo que te pasó. ¿Cuándo era esto? El martes de la semana pasada. Hace poco, ¿no? Hace 2 semanas más o menos. Y el martes de la semana pasada. Sí. Y yo ahorita estoy en trabajo, me dedico a mi taxi, también soy entrenador personal. Tengo una clienta que le entreno lunes, miércoles y viernes. Ya. Y yo a ver a mi clienta a las 9 de la mañana. Pues a golpe de 8:30 de la mañana, como todos los días, agarro mi auto, he venido por la avenida, he venido por toda la avenida Canevaro. Justo ahí al frente hay una instalación de la policía, no sé si es, creo, del antidrogas. Doblé a la derecha para, como que decía, para el Parque Mariscal Castilla. Para el Parque Mariscal Castilla. He doblado a la derecha. En esa calle Especial Monet, por donde he pasado y he visto. He doblado, había un sol radiante cuando he doblado, se oscureció el cielo. Entonces yo me asomé de mi auto pensando de que había pasado por bajo un telón o algo que me estaba tapando. Entonces me he asomado, y cuando me he asomado he visto un edificio gigante. Un edificio gigante, muy parecido al edificio del banco, creo que ese es el que está en financiero. El centro financiero. Sí, hay edificios color plomo, plateado más o menos. Ya. Unas entre negras y plateadas. Ya. Entonces saqué la cabeza y no terminé de ver
la cantidad de pisos que tenía. Supongo que yo pensé que tenía 20 pisos, algo así, ¿no? Pero cuando he avanzado no terminaba de verla. Entonces, cuando he pasado, todos, el cielo se puso como rojo, color rojo, púrpura. ¿Ya? No había silencio absoluto. O sea, pasé donde está una calle céntrica que es Canevaro. Había gente. Antes de doblar Canevaro sí había un montón de gente, pero cuando he doblado no había nada de gente. No había nadie. Nada, totalmente desolado, el cielo oscuro y silencio. Un silencio extraño que nunca había sentido antes. He avanzado esa cuadra con mi auto, relativamente, no tan rápido ni tan despacio, ¿no? He doblado, y cuando he doblado, me asomó para atrás y he visto de que no había nada de lo que había visto. Entonces me doy la vuelta a la manzana y he vuelto a pasar y nunca más vi esa calle, ¿no? Pues me fui a tomar mi desayuno, me encontré con mi alumna y había llegado tarde, he llegado a las 9:30, no sé cómo. Y tú estabas 8:20, sí. Habrá sido 8:25, habría dado la vuelta a la manzana. 8:25. Una vuelta a la manzana en mi auto. Ya. Me fue a tomar el desayuno en José Leal. Ya. Habrá sido 5 minutos, porque compré 2 panes nomás. 8:30. Llegué a mi punto de encuentro, que supuestamente ven en 10 minutos para las 9, que me encuentro con ella siempre. Sin embargo, llegué y ya estaba yendo ya porque eran las 9:30. O sea, de 8:50 a 9:30, ¿dónde están? O sea, yo no hay momento de salir de mi ruta, pero cuando he llegado tarde. Eso es lo que... ¿Cuánto tiempo tarde? O sea, lo que he visto que en esa calle al frente justo hay una instalación de la policía. ¿Hay de la policía? Sí. Tú nada de eso había. No, porque inclusive cuando antes yo doblar a la derecha, una señora me paró taxi. Me hizo taxi y yo le dije, doblé, justo ahí. He doblado y cuando he doblado no era la calle. No era la calle. Y... ¿En qué se diferenció de la calle? Porque apenas he doblado sentí una sombra. O sea, apenas doblé, sentí oscuro. Entonces cuando yo me he asomado he visto ese edificio. No existe ni un edificio ni de... Ahí las casas son de 2 plantas. No, he pasado sin exagerarle cada vez que puedo por ahí, al día 2, 3 veces para tratar de ver y no he encontrado eso. Ahí no me he confundido tampoco. ¿Solamente viste un solo edificio o varios? No, vi un solo edificio que era toda la cuadra. Toda la cuadra, o sea, el edificio, para un lado, para una manzana, exactamente para mi lado izquierdo, para el lado izquierdo, a mi lado conductor, toda la cuadra, hasta el otro lado. Sí, no le tomé la importancia de vida hasta que casi llegó a mitad de cuadra y vi el cielo rojo, rosáceo, morado, no sé, un color oscuro extraño, como cuando es el atardecer más o menos. He doblado, recién al doblar me he percatado de lo que ha pasado, entonces volví a girar y ya no vi nada, ¿no? Había un silencio que nunca me había sentido, un silencio como que no corría ni aire, nada, o sea. ¿Es como si alguien le bajara el volumen a la realidad? Sí, totalmente. ¿Es como si quedara sordo? Sí, totalmente, no había bulla para nada. Silencio total, nada, no se escuchaba nada. En mi carro escuchaba. Mi auto me suena cuando avanzo, suena no sonaba nada. Nada, o sea, como que sea un carro eléctrico. Pasé y no se escuchaba nada. Caso número 7. Fecha: año de 2017. Testigo: Yuri Comiseri. Lugar: Avenida Canevaro, Distrito de Lince, Lima, Perú. Como lo que le ocurrió a Yuriko Vicente, una joven universitaria quien viajaba en un bus por la avenida Canevaro, cuando de pronto su realidad se vio alterada y cambió repentinamente. Este hecho me ocurrió en el año 2017, cuando yo me dirigí a la universidad. Yo me subí al bus, seguí la ruta para ir a la universidad y en cierto punto, en vez de seguir avanzando con el trayecto, volvíamos a la misma cuadra. Pero no era que girábamos o doblábamos, no. Era que regresábamos al punto inicial de la cuadra, llegábamos al punto final y otra vez empezábamos en el punto inicial. A presionar un botón de repetir. De repetir muchas veces. Yo solo sentí algo dentro de mí que me dijo que tenía que mirar dónde estaba o al menos saber dónde estaba yo, ¿no? O sea, sé que estoy en el carro, pero no sé en qué cuadra o en qué distrito estoy. Como si esa película se estuviera repitiendo y repitiendo, pero sin sonido. De la nada termina. ¿Por qué yo me di cuenta? Porque otra vez mi música empezó a sonar. En el momento que estaba pasando, estaba confundida. Era raro, como si hubiera habido un fallo en la realidad o algo así que me hacía regresar al mismo punto y al mismo punto. ¿Podría ser posible que estos portales existan? Yo creo que sí. Lima es una ciudad con muchos misterios. Caso número 8. Fecha: 5 de marzo de 2017. Testigo: César Alberto Zárate Guamaní.
Lugar: Avenida Petituars, Lima, Perú. Cuéntamelo, ¿cómo te pasó a ti esta vez? Bueno, supuestamente iba a ir a la playa primero con un familiar. Ya. Y ese día ya pues yo no quise. Y fuimos como mi prima ha llegado de Venezuela y con ella es lo que fuimos te conté ese día a Plaza Lima Sur. Ah, ya. A comer unos alfajores. ¿Y dónde venían ustedes? De Plaza Lima Sur. Ah, de Plaza Lima Sur. Pero de acá, yo vivo acá en el Cono Norte, mi prima vive en Los Olivos. Ya. Sus familiares viven, ¿no? Entonces tomamos el metropolitano para Chorrillos. Ya. Y luego comimos los alfajores y estábamos viendo en una granja, habían animalitos como de mi prima, su hijo tiene 2 años, él estaba entretenido con los animales y Claro. estaba viendo, ¿no? ¿Dónde lo hicieron? ¿En Plaza Lima Sur? Claro. Eso queda por Chorrillos. Por ¿no? Chorrillos, claro. Fuimos hasta allá porque hay unos alfajores, no sé si habrás comido unos alfajores dulcecitos de Arequipa, creo que traen. Y ahí nomás venden, acá he visto, pero no es igual como en ese sitio que venden. O sea, y se fueron hasta allá. del Cono Norte hasta Plaza Lima Sur por Sí, unos alfajores. Sí. Y luego más o menos habremos salido cerca a las 12:30, más o menos hemos tomado taxi. 2 de la tarde y media. 12 del mediodía. Ya. Entonces como yo tampoco no tenía dinero, decidí, pues no, yo le dije a mi prima, tengo plata en el banco, pero vamos a bajarnos en Orrantia, por ahí conozco el banco. Hay un banco para sacar del multirred, le dije así. Entonces, el Banco de la Nación que está en la avenida Arequipa. Claro, Orrantia. por Orrantia, pues, Claro. ¿no? Ya, en esa parte. Y ya, bueno, hasta ahí tomamos, nos cobró como 10 soles, algo así, nos cobraron hasta allá. Ya, pues pagué y después saqué dinero del multirred y habrán sido la 1:15, más o menos por ahí. 1:15 no sé. de la tarde. Más o menos por ahí. Saqué dinero, me habré tardado como 10 minutos, más o menos así, habían 3, 4 personas sacando dinero. Ya. Y luego... Entonces serían 1:25. Más o menos así. Entonces, como pasaban puro esos de... ¿cómo se llaman esos? Los buses que pasan por la Arequipa. Ya, claro. Ya, claro. esos carros, porque en esa hora, como era domingo, no había mucho taxi tampoco. Entonces decidimos cruzar la avenida, pues, Javier Prado. Ya. Como yendo para Lima, para el Lima. centro de Lima. Ajá. Fueron por la Arequipa. Ajá, sí. Ya. Y en la esquina hay una tienda, creo. Como hacía calor, cruzamos hacia el frente. Ya. Ya por la misma Javier Prado hay un puente, creo, así cruzamos. Sí, así. es el bypass. Ajá. Ya. Y por ese puente, ¿no? Y más o menos de esa tienda comercial hemos caminado la cuadra era larga, creo, más o menos una cuadra así, ¿no? Ya. Como no había taxi, decidimos voltear así para Petit Oars. Ya. De esa esquina, ¿no? Para Petit Oars. Claro. Y de Petit Oars... Fueron para Petit Oars. Para Petit Oars. Y en Petit Oars tomamos el taxi de vuelta. Ok. Ya, Ahí sí había taxis. Claro, ahí sí, ya. Y tomamos ahí, ¿no? Y yo le digo para el centro de Lima, porque íbamos a comprar algunas cosas, como ya se iba de viaje también. Tienen sus familiares en... ¿Dónde es ella, tu prima? Ella ha nacido acá, pero ella se radica en Venezuela. Ha venido a ver a sus familiares y a hacer algunas compras y todo eso, como trabaja en negocio. Claro. Y ella ha venido a hacer compras, porque allá es muy difícil encontrar Pero cosas. en Venezuela está un sí. poco difícil. Y ya pues. Y tomamos el taxi, ¿no? Yo le vi un taxi tico de color amarillo tomé. Esos taxis chiquitos, esos viejitos, amarillos. Claro. Ya. Y entonces el que conducía el taxi era un hombre alto, pues yo le vi que era un hombre blancón. Un hombre blancón alto. Sí. Y tomé, ahí mismo que tomé el taxi, ya hemos subido, avanzó más o menos una cuadra, así al momento de voltear. No, ya de Petit Oars hay una calle como yéndose a Lince. A Lince. Ajá. Dobló a la derecha. Claro, y él me dijo que por ahí era más fácil llegar, me dijo así. Ya. Bueno, como conoce, ya. Y tomamos, ¿no? En ese momento avanzó más o menos una cuadra o media cuadra así. Volteó hacia como para Lima. Para Lima. Entonces sería la mano derecha, pues no, claro, derecha. Derecha, allá. Ajá. Y entonces ahí ya
veo que se oscureció un poco así, estaba soleando, sol, ¿no? ¿Tú tomaste? ¿Había sol? Sí, había bastante sol, sí. O sea, un día brillante, claro, radiante. Y bueno, en ese momento se oscureció. Sí, y veo así algún edificio alto, dije, ¿no? Ya. Y primero así veo. Saca la cabeza por la ventana. No, ya. así nomás lo veo, ¿no? Me asomo nada más porque de los ticos muy bajito Sí, esto, ¿no? Sí. Entonces veo y veo así algo plateado. Por el otro lado también igualito veo. Plateado por un lado, plateado por otro lado. Por el otro lado. Y yo le digo a mi prima, pues, mira, estamos pasando por unos edificios plateados, le digo así. Yeah. Y lo que me causó algo extraño era que en esa calle no se escuchaba nada de ruido, no había taxi, no había gente, nada. Nada, una calle vacía. En una calle vacía. Y en silencio. En silencio. En silencio total. Silencio total. Ahora tú me decías de que viste varios edificios plateados. Claro, y eran enormes hasta. Claro, arriba. hasta. No tenía terminación, porque tenía mirabas fin. Así ya cuando en la primera vista cuando hemos visto, bueno, así me asomé, no, yo no tomaba importancia, no, es un edificio que estaré pasando por un edificio que hay así, ¿no? Pero después de ahí, como ya no había nada de ruidos, nada de bulla, no había gente, volví a asomar a la ventana, ahí sí, viendo con más detenimiento. Y ahí me sorprendí que los edificios eran altos, que no tenían nada de terminación, eran unos edificios eran plateados. Como de aluminio. Claro, plateados eran así, brillantes, y unas ventanas pero de vidrios y todo alrededor era plateado. Claro. Cuando viste eso, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cómo reaccionaste? Y bueno, yo le digo a mi prima, pues no, entonces entre mí nomás pensaba, creo que nos ha llevado por San Isidro, pero por San Isidro yo le digo, no son los edificios así tan gigantes, hay árboles, plantas, yo le digo así, ¿no? Claro. Entonces me dice mi prima, se queda también, no, ni siquiera podía hablar, nada. ¿Y el taxista qué decía? El taxista no nos decía nada, estaba yendo callado, conducía, pero el taxi avanzaba como si se movía así, nada más. ¿Como si flotara? ¿Como si se bamboleara? Nada más, claro. Qué raro. Y después de ahí más o menos habrá pasado así, ¿no? Seguíamos viajando, ¿no? Y dentro de un rato empieza a llorar mi sobrino, de mi prima, su bebé. Ya. Ya se había despertado, ¿no? Y el hombre ahí nos gritó, pues, ¿no? Nos dijo, bájense, ya llegamos. Bájense, ya llegamos. Sí. Ya. Y ya yo ahí recién reaccioné, abrí la puerta. Ya. ¿Tú saliste por el lado izquierdo o derecho saliste? Por el lado derecho, porque derecho. Estaba mi prima en el lado izquierdo. Sí, detrás del conductor estaba mi prima. Claro. ¿Y tú saliste por el lado derecho? Sí. ¿Y ahí? Y para pagarle, ¿no? Porque yo había sacado plata y tenía en mi bolsillo, en un canguro negro que llevo siempre a mi trabajo, ese canguro había llevado. Ya. Y en ese canguro tenía 20 soles, para pagarle 20 soles, ¿no? Y ya pues como nos dijo así, bajé al toque y me di la vuelta así para pagarle. Y entonces yo le di los 20 y me dijo el hombre, no tengo sencillo. Y después me percato que de una cosa grande había disminuido, pero ya estaba vestido así con una ropa plateada también, así de color plata, o sea, oscuro ploma. En Twitter que el primer taxista era un hombre blanco alto. Claro. Corpulento, delgado. Era delgado, pero era alto y era blancón. Y ahora era otra persona. Otra persona. ¿Cómo era? Uno pequeñito, pero la cara no se mostraba, solo así el cuerpo, nada más bien, y me sorprendí yo también así. Porque era como que era un hombre bajito. Sí, entonces en ese momento es lo que yo me asusto y veo, ¿no? Mejor le voy a dar los 10 soles y los 12 soles que tengo, abro mi canguro, en ese momento me percato para alcanzarle, ya no estaba ni el auto, ni el hombre, nadie. Ya. Yo estaba en un extremo de la calle yo y mi prima al otro extremo. ¿Cómo el otro extremo de la calle? No entiendo. Es una calle, ¿no? ¿No es cierto? Esa es la calle. Ya. Entonces acá hay otro. De esta calle, en el lado izquierdo estaba. ¿Tú? Claro. Porque yo supuestamente yo había bajado por el lado derecho. Claro. Y estaba en el lado izquierdo y mi prima en el lado de izquierdo. ¿Y cómo llegaste ahí?
No sé, no me di cuenta nada, no sé cómo he llegado. Y recién cuando me percato así, como había pasado, como estaba en el otro extremo, recién veo la gente, los carros y el sonido, todo eso. Del punto que tomaste el taxi al punto donde paró el taxi, que el taxista te dijo, ya llegamos, ¿cuántas cuadras había? Habrán habido una cuadra, por lo menos, porque hemos regresado hacia la misma calle que hemos tomado, casi a la misma calle. Casi a la misma calle. ¿Y por qué el taxista los botó entonces? Qué raro. A eso no me explico, ¿no? Es más, le había llamado a mi primo que él nos iba a recoger, pero yo le dije, va a ser mejor vayas trabajando como él trabaja por el centro de Lima, y mejor ponte a trabajar y luego nosotros tomamos taxi y ya normal nos vemos en el centro. Y cuando terminó todo esto, ¿cuál fue tu reacción? Me quedé así, algo así como asustado, no sabía qué hacer. Y ahí el único que a su vez llamar por teléfono a mi primo y que venga a recogerlo. ¿Y qué le contaste a tu primo? ¿Qué le dijiste en primer momento? Le conté esto, nos ha pasado, todo le conté, pues no, que el hombre se volvió así y todo eso. Es más, a mi familiar, a mi tía también le digo. Y entonces ellos me decían, debes salir, como son bien católicos, ellos me dicen, debes persignarte antes de salir. Entonces a veces tú sales por salir nomás y ni siquiera te persignas, así me dijeron. Pensaban que era algún demonio, algo que nos había llevado y todo eso, no sé. ¿Y tu prima todo esto qué dice? ¿Cómo reaccionó? Ella igualito estaba así, estaba confundida. Sí. Ya por eso quería irse, ya no, yo quiero viajar hoy día mismo, dijo. Ya. Y se fue de viaje a Trujillo, porque también por parte de mi tía tengo familiares en Trujillo. En Trujillo. Y de Trujillo se iba a ir a Ecuador y de Ecuador a Venezuela. Ahora, tú me decías de que había habido como una especie de pérdida de tiempo. Sí, más o menos como en el transcurso donde estábamos viajando nada más. Y ya. Cuando he cogido mi celular, habremos tomado ¿a qué hora? Sí, a la 1:30 más o menos. 1:15 estaban en el Banco de la Nación. Te demoró unos 10 minutos sacar plata, serían 1:15, 1:25. Claro. De caminar hasta que llegó el taxi, ¿cuántas horas serían? No me he percatado, pero yo cuando he visto por lo menos habrá sido casi las 2 de la tarde, más o menos. Y ahí tomaron el taxi como a las 2 de la tarde. Claro, y veo el celular y la hora eran 3:15, más o menos así. 3:15, porque si a las 2 de la tarde tomaron el taxi y todo este incidente habrá demorado ¿cuánto? ¿2 minutos? ¿1 minuto? No, más como una hora, casi una hora. El que quitaron al taxi y salieron del taxi, para ti, en tu conciencia, ¿cuánto tiempo habría pasado? Ha pasado como 2 minutos o así, nada más. Y sin embargo, 2 minutos, lo que diría que sería 2:02 o 2:03. Claro. Sin embargo, ¿qué hora eran? ¿Las 3? Claro, 3:15 eran, porque yo cogí el celular para llamar a mi primo, porque el único que había reaccionado, porque había visto, yo también me asustaba. La pregunta es, ¿y esa hora y pico? Estaríamos viajando en el taxi supuestamente, ¿no? ¿Pero dónde? Si lo hemos vuelto en el mismo sitio, y más no te acuerdas. Por eso, nada, no me acuerdo más, el que he visto solo los edificios plateados, nada más. Ya. ¿Te percataste en ese momento cuando viste los edificios plateados cómo era el cielo? No, eso sí no me he percatado. Ya. Solo los edificios, nomás, pero por ambos lados. ¿Y los edificios, tú has avanzado a través de los edificios cuántas cuadras? Por lo menos, no sé, no me he dado cuenta de eso. No. Más de una cuadra. Más de una cuadra. 1,5 más o menos habrá sido, de lo que hemos girado así y otra que hemos llegado casi al mismo lugar. Ya por una cuadra más o menos en una letra U, más o menos así. Ahora, tú estabas asustado porque viste edificios altos. ¿Y tu prima qué decía? ¿Cómo reaccionaba ella? Cuando ya hemos bajado, ahí empezó a reaccionar, que dijo, creo que nos han drogado, algo nos han echado y tú te has imaginado algo y nos hemos imaginado porque algo. Los dos se habrían imaginado. Claro, entonces ella atinó así porque una fecha a mí me drogaron así igualito en Venezuela y yo sentía algo similar, pero no era tanto así que hemos visto los edificios y tanto eso. Además, parece que todo sorpresivamente terminó cuando el bebé lloró. Lloró, nada, si no lloraba no sé dónde, qué hubiese sido, no sé dónde íbamos a avanzar. Ahora, este hecho tan raro, tan extraño, mi querido amigo, ¿qué interpretación le das tú? Bueno, no sé, para mí es algo nuevo, no sé, o sea, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque
nunca me ha pasado también y yo no sé Ya. a consecuencia de qué o qué. Claro. ¿Esto cuándo ocurrió? ¿Qué día? ¿El domingo? El domingo, 5, si no me equivoco, 5, ¿no? 6, 5 ha sido. Domingo 5 de marzo del 2017, ¿no? Muy bien, hermano. Para terminar, ¿cuál es tu nombre? César. César. Alberto, Zárate Guamaní. César Alberto. Zárate Guamaní. Zárate. Guamaní. Guamaní. ¿Cuántos años tienes, César? Tengo 31. ¿Soltero, casado? Soltero. Soltero. ¿A qué te dedicas? Bueno, trabajo para el Ministerio de Salud. ¿Tú eres enfermero, me parece? Técnico. Técnico, muy bien. Y tú, aunque ya lo dijiste el otro día, pero para recordar un poco, ¿cómo se llama tu prima? Mi prima se llama Laura Guamaní. Laura Guamaní. Guamaní, Córdoba. Córdoba. Sí. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 38. 38. ¿Y a qué se dedica ella? Ella tiene negocio, pero en Venezuela. En Venezuela. Y aparte estaban con su bebito, ¿no? Con su bebito de 2 años. ¿El hombre o mujer el bebito? Es hombrecito. ¿De cuánto tiempo? 2 años tiene. ¿Cómo se llama el bebé? Frank. Frank. Muy bien, amigo. Ok.